Hola hermanos, buenos días. Estamos iniciando la segunda parte de las conclusiones de la serie Animándonos. Hoy revisaremos los últimos 5 atributos de Dios de acuerdo a la lengua hebrea. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar en este tiempo al amparo de su palabra. Así que vamos a iniciar. Como muy bien dice ahí, es la segunda parte de la serie Animándonos que vamos a iniciar el día de hoy. Iniciamos con el objetivo. Les recuerdo que es animar a los hermanos a través del conocimiento de los atributos de Dios. Diapositiva siguiente. Vamos con el primero de los atributos, Jehová. Jehová tiene su palabra base en el hebreo en la palabra haya, que significa existe, ser o tener un lugar. Por lo tanto, Jehová es el que existe, el que es, el yo soy. En Éxodo, capítulo 3, versículos 13 al 14, tenemos el contexto de esta palabra. Vamos a leer, aquí en la diapositiva aparece un resumen, les voy a leer la palabra completa. Dice así: dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, Moisés, además de esta explicación, tiene que darles y decirles que que el Dios que está siendo, por el cual está siendo enviado es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y que este nombre debe ser el que Israel debe reconocer por los siglos de los siglos. Diapositiva siguiente, por favor. En Éxodo 6:6 tenemos otra palabra que nos va a ayudar para poder entender este concepto. Dice así, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Para nosotros hoy significa la liberación de la esclavitud del pecado que tenía dominio de nuestras vidas. Esto era una condición que teníamos, amados hermanos. El pecado tenía dominio de nosotros. Nosotros, lamentablemente, vivíamos para el pecado. No había otra forma de ser liberados si no fue a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por esa obra es que somos redimidos, libertados de esta condición y ahora podemos servir en libertad a nuestro gran yo soy. Diapositiva siguiente, por favor. Dice ahí que yo soy lo abarca todo. Yo soy está en todo. Yo soy lo llena todo. Es profundo, alto, extenso, inmenso, eterno. Yo soy el que soy. Israel fue testigo de las obras de Jehová. Vivió y experimentó lo que yo soy hizo con ellos, a través de ellos y para ellos. Jehová fue su estandarte. Jehová fue su pastor. Jehová fue su proveedor. Jehová fue su paz. Eso es Dios para nosotros, hermanos. Todos estos atributos. El mismo yo soy, Jehová de Israel, es el mismo que actúa hoy en nosotros. Él no ha cambiado y no cambiará. Animémonos. Yo soy trazó para nosotros un camino seguro, un camino de redención hacia la tierra prometida, que por lo demás nos está guardada, nos ha sido reservada para nosotros, los que hemos creído en el gran yo soy. Diapositiva siguiente, por favor. Jehová Nisi. Nisi, de acuerdo a la traducción de la NTV y la NBI, se traduce por bandera o estandarte. Entonces Jehová Nisi es, yo soy tu bandera o yo soy tu estandarte. El contexto lo tenemos en Éxodo 17 y quisiera relatarle dos hechos que son importantes antes de entrar a esta diapositiva. El primero es que Israel estaba acampando en Refidim. No había agua para beber y el pueblo empieza a altercar, a discutir con Moisés. Se empieza a quejar.
Y lo segundo que hace, que es también muy grave, que pone en duda la fidelidad de Dios, haciendo esta pregunta: ¿está pues Jehová con nosotros o no? Eso es probar o tentar a Dios. Inmediatamente después de este hecho, los amalecitas deciden hacer guerra contra Israel. Moisés envía a Josué a seleccionar varones de Israel para que enfrente a los amalecitas. Moisés, junto a Ur y Aarón, suben a un monte a observar esta batalla. Cada vez que Moisés levantaba sus brazos, Israel vencía a los amalecitas. Cada vez que Moisés se cansaba y bajaba sus brazos, los amalecitas prevalecían contra Israel. ¿Qué hizo Ur y Aarón? Sostuvieron sus brazos y los levantaron en alto. De esa manera, los israelitas vencieron a través de Josué. Y ese lugar donde los israelitas vencieron fue nombrado por Moisés por Jehová Nisi. Entonces, tenemos que revisar ahora cómo los israelitas fue que vencieron a estos hombres. Y fue a través de levantar en alto al Señor, poner en alto al Señor. Y lo que es interesante es que estos amalecitas tienen las siguientes características y es importante que las revisemos. Esaú, en desobediencia a su padre Isaac, toma mujeres cananeas que pertenecían a pueblos idólatras. Esaú, al juntarse con una de ellas, tiene un hijo que se llama Elifaz. Elifaz, a su vez, tiene un hijo con una concubina y de esta unión nace Amalek. Entonces, Amalek es nieto de Esaú. Y vamos a revisar las consecuencias de las decisiones que tomó Esaú a continuación. Perdón, una diapositiva antes, por favor, hermano. Entonces, Jehová quiso la destrucción total de los amalecitas. ¿Por qué? Porque esto representaba la rebelión contra Dios. Eran hombres irreverentes, idólatras. Estas son características heredadas de su padre Elifaz. Primera consecuencia de la desobediencia de Esaú. Segunda, su abuelo, Esaú, les hereda su desprecio por la herencia de Dios, la rebelión al consejo de su padre, el rencor hacia su hermano por haber perdido la primogenitura. Y estas características son las que fueron vencidas por Israel. Diapositiva siguiente, hermano. Entonces, el Señor Jesucristo es fiel, Dios es fiel. Aunque los israelitas fueron infieles, Jehová venció a los amalecitas. El Señor Jesucristo es fiel y sigue dándonos la victoria una y otra vez, aunque nosotros podamos ser infieles. Nuestro Señor está en lo más alto. Dios le puso ahí, en su trono, a su diestra. Entonces es uno de sus atributos. Él es nuestro estandarte. Gloria a Dios, hermanos. Él está en lo más alto. Él se ganó ese privilegio porque vivió una vida humillada. El Señor, nuestro Dios, lo exaltó, lo puso sobre todas las cosas. Él está arriba como un estandarte, como una bandera. Cuando el Señor Jesucristo, Jehová, nuestra bandera, fue exhibido en la cruz, en la cima del Monte Calvario, como ocurrió en lo alto del collado en la guerra contra los amalecitas, nuestro Señor Jesucristo venció a todos sus enemigos y nos hizo más que vencedores con Él. Aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesús, porque hemos vencido a todas estas cosas. Diapositiva siguiente, por favor. Tenemos otro atributo que es Jehová Rojí. Yo soy pastor. Esta palabra tiene su base en rojí, es que significa pastor o pastoral. La palabra ra es un adjetivo de rojí. Entonces ra significa gobernar, cuidar, apacentar un rebaño. Y esto trae aparejado el pastorear, el alimentar, el frecuentar, el juntar, el sustentar al rebaño. Entonces Jehová Rojí se traduce como yo soy pastor, que apacienta, que alimenta, que frecuenta, que sustenta al rebaño.
En el Salmo 23, Jehová es presentado como un protector y proveedor para sus ovejas. Se describe a alguien, en este caso David, que se deleita en Jehová y ha perdido toda comodidad y seguridad de esta tierra. David está totalmente desconectado de esta tierra y se entrega en los brazos de su Jehová Rojí, como su protector y su proveedor. Aquí, la imagen de nuestro Señor Jesucristo es presentada como un pastor que cuida de las necesidades de sus ovejas. Ya no es un escudo o un estandarte impersonal o un rey lejano. Es alguien que está cerca de nosotros, que pagó el precio para que fuéramos uno. Él es nuestro pastor. Diapositiva siguiente, por favor. Vamos a revisar un salmo precioso, que es el Salmo 23, que describe en toda su magnitud las características de este pastor. Vamos a revisar 3 de estos versículos y vamos a usar, como lo dijimos en un comienzo, el diccionario Strong de la Biblia, palabra clave, y algunos términos de la RAE para poder entender y profundizar de mejor manera estos versículos. Entonces, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es el primer versículo de este Salmo 23. Y ahí en negrita está indicada la palabra que vamos a ir profundizando. Entonces, David declara, nada me faltará, porque el Señor Jesucristo es su pastor, es Jehová Rojí. Al incorporar el versículo, la traducción de la palabra faltará, podemos leerlo de la siguiente manera. Jehová es mi pastor, nada me hará disminuir, nada me defraudará, nada me hará fracasar, de nada tendré carencias. En eso el Señor Jesucristo quiere que entendamos. Es algo más profundo que solo la palabra faltará. Es tremendo. Entonces, para respaldar esto, tenemos en Jeremías capítulo 23, versículo 4, dice, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menospreciadas, dice Jehová. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Diapositiva siguiente, por favor. El tercer versículo dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, como dijimos, en las negritas es las palabras que vamos a profundizar. Entonces dice, en el hogar, donde dice lugares, ese es en el hogar, en la morada, en el tabernáculo de Jehová Rojí. Ahí es donde habita Dios, es ahí donde quiere que nosotros estemos. Mi pastor tiene delicado alimento en ese lugar. Me hará descansar, junto a aguas de reposo me conducirá, me encamina, me guía, me sustenta. Esto nos hace descansar, nos hace vivir en paz, amados hermanos. En Ezequiel, capítulo 34, versículos 14 y 15, dice, para respaldar lo que hemos revisado, en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Lo primero, hermanos, que debemos resaltar es que dice que en buenos pastos las apacentaré. ¿Dónde? En los montes de Israel. ¿Dónde está este delicado pasto, hermanos? En medio del pueblo de Dios, en medio de la iglesia. Ahí está este delicado pasto. Otro punto interesante aquí es el aprisco. Este aprisco que indica ahí estos versículos de Ezequiel tiene relación con un refugio del mal clima y de las fieras. Entonces, y yo les daré aprisco, él mismo, hermano,
a nosotros que somos sus ovejas nos protegerá de todo mal clima, de toda fiera que quiera atacarnos. Él es el que nos ampara bajo su poderosa mano. Gracias, Señor Jesús. Diapositiva siguiente, por favor. Vamos a revisar el tercer versículo de este Salmo 23 que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente para Jehová Rojí, nuestro pastor, somos amados y valiosos. Quedó demostrado en la cruz del Calvario, amados hermanos. A través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él fuimos rescatados y fuimos traídos a su reino precioso de luz. Él nos consideró más valiosos que su propia vida, entregándola por nosotros, rescatándonos y trayéndonos a su redil, trayéndonos a su rebaño. Cristo nos amó, Cristo nos apreció, más que a su propia vida, hermanos. Él nos favorece, su bondad y su benevolencia nos seguirán todos los días que tengamos vida. En familia, así se traduce casa, y en la familia y en la intimidad de la casa de nuestro pastor moraré por largos días. Esto se traduce como el deseo de David de estar en la presencia de nuestro Dios por mucho tiempo. David disfrutaba, amaba estar a los pies de su Señor, de su Jehová Rojí. Amados hermanos, les animo a que este sea nuestro anhelo. Vivir en la casa de Jehová Rojí, en intimidad con Él, disfrutando de su presencia, disfrutando de su persona, disfrutando de su amor, de su cobijo, de su resguardo. Que sea este nuestro anhelo, amados hermanos. Les animo a buscar este espacio de intimidad con nuestro Jehová Rojí. Amén. Siguiente atributo, Jehová Sabaoth. Esta palabra Sabaoth tiene su origen en Sabat, que significa ejército o personas organizadas, y estos ejércitos pueden ser celestiales o terrenales. Ahí aparecen dos textos bíblicos, yo se los voy a resumir, ahí aparece un pequeño resumen, pero les voy a contar los dos versículos, el contexto. Dice así, el Cana, que tiene origen levita, había venido con su familia completa a rendir y a ofrecer a Jehová sacrificios y ofrendas. Sus dos mujeres, una era Penina y la otra Ana. Ana no tenía hijos. Entonces, como sacerdote, todos los años venían a ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en esta ciudad que era Silo. Y bajo este ambiente, las fiestas eran la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Estas eran las fiestas a las que asistían todos los años los israelitas y lo hacían en Silo. El segundo texto que aparece ahí muestra a Ana, una de las esposas de Elcana, y dice que ya habiendo comido y habiendo bebido en Silo, con amargura, con tristeza, suplicaba a Jehová por un hijo. ¿Y suplicaba a quién? Diciendo Jehová de los ejércitos. Y ella estaba rogando, como nosotros ya sabemos, por su hijo. ¿Y quién sería el hijo? Samuel. Entonces estos dos personajes claman, por un lado, Ana a Jehová de los ejércitos, y Elcana trae sacrificios a Jehová de los ejércitos en esta ciudad Silo. Diapositiva siguiente, por favor. Quisiera detenerme un poco en Silo. Como ustedes pueden apreciar en este mapa, Silo está rodeada de todas las tribus de los israelitas. Josué ya había repartido las tierras. Josué ya había ganado las batallas a través de Jehová de los ejércitos. Por eso que estos dos personajes reconocen a Dios como Jehová de los ejércitos, porque de generación en generación se había transmitido la valentía y la cantidad de guerras y batallas que Jehová había ganado a través de Josué. Las tierras están repartidas, como ustedes pueden apreciar, y Silo está en el centro. Es ahí donde está ubicado el tabernáculo. Ahí iban todos los levitas a ofrecer sacrificios, ofrendas a Jehová de los ejércitos, en medio del pueblo. Eso nos habla que en medio del pueblo, en medio de la iglesia, está Dios. Ahí es donde Él habita. Entonces,
Es importante que podamos reconocer esto cuando estemos en medio de la congregación, que Dios está en medio nuestro, como está aquí en Silo para los israelitas. Diapositiva siguiente, por favor. Fíjense aquí lo que podemos concluir. Elcana y Ana reconocían a Dios como Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque su generación fue testigo de las innumerables batallas ganadas por Dios de los ejércitos, por Jehová de los ejércitos. Esta fama de Jehová de los ejércitos se había transmitido, como dijimos, de generación en generación, no solamente para los israelitas, sino para todos los pueblos que vivían alrededor de ellos. Era un Dios temible. En un entorno de fiestas, alegría, celebración, las familias conmemoraban la salida de Egipto. Agradecidos entregaban sus primicias y ofrendas en medio de la congregación, en medio de la iglesia, donde habita nuestro Señor, en Silo. Diapositiva siguiente, por favor. Jehová Sabaoth conquistó por medio de Josué la tierra prometida, la limpió, la santificó, la que por lo demás nos está guardada. Hermano, hermano amado, tómala, es tuya. Nuestro Dios de los ejércitos te la entregó, es tuya por heredad. Tómala, hermano. Te animo, tómala. Como sacerdote, cumplamos nuestro servicio, ministremos a nuestra familia, ministremos a nuestros hijos, a nuestra esposa, como buen soldado de Jesucristo. Ve al tabernáculo de reunión, ve ahí donde se ganan las batallas. Como en un corazón contrito y humillado podrás experimentar la victoria, no con holocaustos y ofrendas, sino ahora por medio de Jesucristo, con un corazón contrito y humillado, podrás experimentar la victoria, amado hermano. Ve ahí, ve a Silo, reúnete con tu Señor y gana las victorias, gana las batallas que nuestro Señor Jesucristo te ha dado. Amén. Diapositiva siguiente, por favor. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 4. Permítanme leérselos para que podamos entender. 2 de Timoteo, capítulo 2, 3 y 4. Dice: Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amados hermanos, como muy bien dice ahí este pasaje de las Escrituras, no perdamos más tiempo. No nos enredemos en esta vida, hermanos. Corre al lugar determinado por Jehová para que entregues tus ofrendas y tus sacrificios. Como buen soldado de Jesucristo, corre, hermano. Les quiero animar, les quiero levantar en el nombre del Señor Jesucristo para que podamos ser vencedores, para que así como nuestro Señor Jesucristo nos ha adiestrado y nos ha preparado para la batalla, seamos más que vencedores. Te animo, toma tus armas, levántate y pelea, soldado de Cristo. Sal y pelea la buena batalla de la fe. Nuestro Señor Jesucristo venció y somos más que vencedores con Él. Aleluya. Diapositiva siguiente, hermano. Jehová Macadechem, el 10º atributo que vamos a revisar aquí. Aquí aparece en Éxodo 31, versículos 13 y 14, lo vamos a leer, porque aquí aparece en esta diapositiva solamente un resumen. Dice así, voy a leer desde el 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Jehová Macadechem. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo.
Este es el contexto, amados hermanos. Muy importante el día de reposo. Y vamos a revisar por qué. Diapositiva siguiente, por favor. La expresión Jehová que os santificó, debemos tener muy en alto esto, hermano. Es una acción presente y permanente. Hermano, debemos apartar tiempo para dedicarlo al Señor. Debemos consagrar al Señor tiempo. De esta manera nos santificamos. Consagra tiempo. Dedica tiempo a tu Señor. Porque de esta manera, como muy bien dice, nos santificamos. Hemos sido escogidos como sacerdotes, así como el Cana, para ministrar delante de nuestro Jehová Macadechem. Amén. En Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, se resume ahí que los israelitas no alcanzaron este reposo. Y quisiera detenerme aquí, hermanos, para explicar lo siguiente. Los israelitas, a causa de su desobediencia, eso se describe en estos capítulos, no alcanzaron este reposo porque probaron y tentaron a Dios, no creyendo a su palabra. Miren qué interesante, porque en estos dos capítulos se repite lo siguiente. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. 3 veces, hermanos, se reitera esto. Y Él nos está diciendo hoy día, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Obedezcamos a la palabra, hermanos. Obedezcamos a la instrucción, a la ley, al mandato de nuestro Jehová Macadechem. De esta manera nos santificamos, amados hermanos. Les animo a creer, a poner por obra su palabra, a obedecer a su palabra, para que entremos al reposo que ha sido preparado por nuestro Señor Jesucristo. Diapositiva siguiente, hermano. En Ezequiel capítulo 20, versículo 12, en la versión de la Nueva Traducción Viviente dice, además les di mis días de descanso como una señal entre ellos y yo. El propósito del día de descanso, hermanos, el propósito era, Señor, que los apartó para que fueran santos. Aleluya. El contexto de Ezequiel capítulo 20, Israel se rebela, no obedece a los estatutos y decretos de Dios. Nuevamente se resalta la desobediencia del pueblo que les impidió entrar a la tierra prometida. Hermanos amados, Jehová Macadechem nos apartó para que fuésemos suyos. El Señor quiere ser tu único Dios. Amada iglesia, Cristo pagó el precio para que fuéramos de Él, santos para Él, apartados para Él, consagrados para Él. Ese es el anhelo de nuestro Jehová Macadechem. Diapositiva siguiente, hermano. Como muy bien dice ahí, Jehová es el que aparta, el que consagra a los israelitas. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Es un atributo de Jehová Macadechem. Solo Él nos puede santificar. Hoy en día y por medio de nuestro Señor Jesucristo, se mantiene inalterable el anhelo de Jehová Macadechem de un pueblo consagrado para ser santo, una iglesia dedicada a Él, una iglesia consagrada a Él. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En lo que nos está diciendo ahí es, sed consagrados, sed limpios en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Vamos a orar, hermanos, dándole gracias al Señor por haber revisado estos últimos 5 atributos de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración para cerrar. Amén. Señor Jesús, nos animamos como
como dice esta serie de videos. Nos animamos, Señor Jesús, en lo que tú eres, en cómo tú actúas, Señor Jesús, confiando y obedeciendo a tu palabra. No queremos en este tiempo, en este último tiempo, endurecer nuestro corazón. Queremos obedecerte, Señor. Queremos poner por obra tus leyes y tus estatutos. Sabemos que de esta forma nos santificamos. Somos pueblo tuyo adquirido para buenas obras. Nos afirmamos en tus pasos, Señor. Nos afirmamos en tus atributos, en tu obra preciosa. Nos animamos unos a otros, Señor Jesús, en este último trazo que nos queda, para levantar tu nombre en alto, para levantar nuestras vidas, Señor, para que tu nombre sea puesto por sobre todas las cosas y sobre todo, Señor Jesús, somos un pueblo adquirido a precio de sangre, para rendirte a ti alabanza, culto, adoración, servicio. Eso es lo que queremos hacer, Señor. Nos rendimos este día a ti para levantar tu nombre precioso sobre todo y todos. A ti sea gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén.